Buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con mucha gente de fuera de la escuela. Muchas gracias por venir. Y también muchos alumnos, mucha juventud, a quienes tengo que transmitir un mensaje. Aparte de que deseo que os lo paséis muy bien y que aprendáis algo, aparte de eso, aquellos que quieran la bonificación que se les ha prometido tienen que pasar por la mesa donde se tomará nota de su nombre. Bueno, hoy vamos a tratar un tema controvertido, como es la guerra de Ucrania y todo lo que conlleva. Es un tema de máxima actualidad, aunque en los últimos días parece que ha quedado en segundo plano. Y tenemos para ello una ponente excepcional, nuestra compañera Natividad Carpintero Santamaría, que ha sido profesora en la escuela muchos años, ha estado implicada en el Departamento de Lingüística y también en el Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Abelarde, y es especialista en temas de seguridad y geoestrategia. Entonces, para nosotros es una alegría y un honor que esté aquí con nosotros la doctora Natividad Carpintero, y yo lo que me voy a limitar es a introducir el tema para que luego ella pueda desarrollar e ilustrarlo con los detalles que seguro que serán del máximo interés. Bueno, el 24 de febrero del 2022, las primeras horas de la mañana, fuimos sorprendidos con la noticia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lógicamente, al principio la incertidumbre fue enorme y todos en un principio suponíamos que la superioridad rusa haría que el conflicto pudiese terminar en unas cuantas horas. En los diferentes medios se habló de 72 horas, se habló de menos, se habló de más. La incertidumbre era grande y el bloque occidental reaccionó rápidamente a esto, más rápido de lo que venía siendo acostumbrado. Todos los periódicos empezaron a ofrecer información de todo tipo relativa al conflicto, pero se empezó desde los primeros momentos ya a ver esto desde nuestro bloque occidental, posiblemente por nuestro punto de vista de las cosas, posiblemente por otros factores también, o posiblemente por todo junto, como un ataque que enseguida se empezó a calificar como brutal, no provocado, etcétera, estableciendo lo que sería una narrativa, un programa que se iría desarrollando sucesivamente en las siguientes semanas y los siguientes días. Se empezaron a ofrecer comparaciones por todos los medios de la diferencia de poderío militar entre Rusia y Ucrania. Ahí tenemos un ejemplo del debate, pero había muchos más. Tenemos algún ejemplo de las noticias sacadas de diferentes medios. Hay infinitos, como todos recordaremos, ¿vale? Y hoy en día ya estamos en situación de hacer una pequeña revisión de cómo fue el conflicto. Acudiendo a diversas fuentes, pues he elaborado este cuadro de resumen, partes mío, partes tomado de otras fuentes que luego puedo ofrecer a quien lo desee si quiere, que es una clasificación en 7 fases del conjunto. Sobre todo las últimas 2 son por mi parte y ahora explicaré por qué. Al principio el avance ruso fue fulgurante, como era de esperar. El factor casi sorpresa, porque no fue sorpresa del todo, ya que Estados Unidos venía avisando incluso por boca del mismo presidente Joe Biden del inminente ataque ruso a Ucrania, que Rusia negó sistemáticamente. Y no, por lo tanto no fue del todo sorpresa, pero sí se produjo de una manera contundente en los primeros días del conflicto. Esta primera ofensiva se encontró con una resistencia ucraniana que tal vez nos sorprendió a todos y que fue ganando inercia con el tiempo, y en las fases 2 y 3 se fue acelerando. Ucrania fue cobrando éxitos hasta prácticamente la llegada del temido invierno en aquellas latitudes, donde se alcanzó un estado de estabilización y ahí pues ocurrieron ciertas cosas. Rusia hizo una movilización parcial, empezó a consolidar la línea de frente que había establecido, y en la parte ucraniana, que conocemos en mayor detalle, lógicamente, pues empezó a generar una expectación respecto a una posible contraofensiva determinante que vendría en primavera.
Llegó la primavera y la contraofensiva no llegó, se hizo esperar. Esto empezó a producir dudas y todos recordaremos los vídeos que se difundían del ejército ucraniano, pues haciendo señales de esas de estamos escondidos y pronto saldremos, y cuando salieron pues fue a principios ya de junio, casi en el verano, y el avance de la contraofensiva, que iba a ser ejemplar, pues no fue tan rápido como se esperaba. Y luego, pues el día 7 de octubre, Hamás entró en Israel y parece que el asunto de Ucrania ha quedado en un plano mucho más secundario de lo que venía siendo desde el principio del conflicto. Entonces, es más o menos la línea de tiempo, y las flechas de abajo lo que indican es una especie de síntesis, un resumen de aquello. Claro, nosotros hemos vivido esto desde un punto de vista pues que nos viene a través de nuestros medios, lógicamente, y que ahí es simbolizado un poco con unas máscaras de teatro. Esto lo que representa es que se pueden ver ciertos sesgos, a pesar de la libertad de medios que tenemos aquí, se pueden ver ciertos sesgos que empezaron desde muy al principio de la guerra. En la primera parte, cuando se empezaba a ver el éxito ucraniano, se empezó a hacer un relato hagiográfico de Vladimir Zelensky, que hasta ese momento venía perseguido por algunos escándalos de corrupción y algunas cosas. Todo eso pareció olvidarse y nos empezaron a ofrecer los medios una visión de Volodymyr Zelensky como de héroe y de un personaje de una talla comparable a la de Churchill, etc. Por muchísimos medios, los grandes medios. A la vez eso venía acompañado por una denigración sistemática de Vladimir Putin y de Rusia en todos los aspectos. Luego pondremos ejemplos de esto. Y se llegó a comentar en determinado momento que la guerra podría terminar incluso antes del verano. Claro, este era un escenario que era, yo creo que más deseado que posible. Sobre todo después de lo que hemos visto después, ha quedado claro que eso no iba a ser tan fácil, pero durante unos momentos el avance ucraniano, la contraofensiva ucraniana de aquel momento, era tan potente que hacía pensar en que esto pudiera ser posible. Claro, el invierno y la necesidad energética durante aquellas etapas 2 y 3, sobre todo durante la 2, pues estaban en el horizonte, pero todavía se veían lejos, sobre todo cuando se albergaba la esperanza de que el conflicto pudiese terminar antes del verano. Luego, al alcanzarse el invierno y no producirse esa rendición rusa, pues se fue moderando todo, el discurso se fue moderando, se fue haciendo menos radical en ambos casos, aunque se mantuvo en la misma línea, pero se fue haciendo menos radical, y cada bando se concentró más o menos en su tarea de cara al final del invierno y el principio del buen tiempo de nuevo. Ocurre que esto se retrasa muchísimo, el comienzo de la contraofensiva ucraniana, y entonces se comienza en verano, el avance es tremendamente lento y empiezan a aparecer, el discurso ya está un poco más moderado respecto a aquellas heroicidades y maldades que se hablaban al principio, está más moderado y empiezan a aparecer cifras de todo tipo. En general, cifras de bajas que nos indican que la cifra de bajas del bando ruso es tremendamente superior y casi insostenible, mientras que el bando ucraniano prácticamente está con unas cifras de bajas varias veces inferior a las rusas. Bueno, vamos a ver esto en los medios. Todas estas fases, pues ahí tenemos un ejemplo de los muchos que hubo. Me ha costado muchísimo hacer esta selección. Les voy a explicar el método que he hecho. He limitado búsquedas por margen de tiempo, he ido mes a mes desde que empezó el conflicto, viendo cómo cambiaba el discurso poco a poco. Y entonces se observa una evolución clara de cómo todos los medios, de diferentes maneras, van primero dando un mensaje y cambiándolo, evolucionando ese mensaje a medida que transcurre la guerra. Entonces vemos ahí un presidente poco convencional, el inesperado héroe, Churchill y muchas otras cosas que se dijeron en aquel tiempo. Luego, por otro lado, vemos lo que se decía del bando ruso. Es imposible sintetizarlo aquí. Teníamos expertos de universidades de todo el país, medios extranjeros, medios nacionales, vídeos y generales del ejército americano, muchos. He puesto ahí como ejemplo el general Petraeus, que fue de los más conocidos durante la guerra del Golfo, que
hacían discursos que todavía se pueden ver, realmente incendiarios y que están todavía disponibles en YouTube, en el que se decía que se llegaba a decir que Vladimir Putin era un paria, que había quedado como un paria ante el escenario internacional, etcétera. O sea, era en todos los frentes. Recordemos también lo que se decía de la capacidad del ejército ruso con aquellas inmensas bajas que tuvieron al principio del conflicto, que su estrategia no servía, etcétera. Y luego, pues en los últimos tiempos del conflicto, ya viendo que la contraofensiva ucraniana se retrasaba y que el impacto que tenía no era el esperado, ni tan rápido ni tan profundo, pues se dejan caer algunos mensajes que quedan enterrados dentro de otras muchas cosas, donde parece ser que los líderes del conflicto muestran cierto escepticismo sobre la figura del otrora laureado Zelensky. Se habla de la misma persona. Hemos hecho todo lo que hemos podido y esto no avanza, etcétera. Nosotros, en el bando occidental, pues es verdad que tenemos más pluralidad de medios, y en YouTube ha habido, y en otras plataformas, ha habido multitud de mensajes que no iban alineados del todo con los medios principales, que son los que hemos visto hasta ahora. Algunos de ellos, pues ahí tienen dos ejemplos. El coronel Douglas MacGregor, que tuvo un papel destacado en la Guerra del Golfo, no es un altísimo mando, pero tuvo un papel ya en combate. Y tenemos Scott Ritter, que era un marine que también tuvo experiencia en combate en la Guerra del Golfo, ambos con una visión completamente opuesta, diametralmente opuesta al discurso de los medios principales. Dentro de España, pues hay muchos ejemplos. He querido extraer simplemente el canal de Rubén Gisbert, en el que ha llevado a multitud de invitados que han dado una visión un poco más moderada o un poco más en línea de una corriente que se llama la Realpolitik, que intenta mantener un punto de vista objetivo y no programático sobre el análisis de la situación. Y bueno, pues ha llevado, entre sus invitados se encuentran algunos como el coronel Baños y otros que han intervenido en su canal. Y luego he puesto también un ejemplo de un conflicto anterior con Ucrania y antecedente del actual, que es John Mersheimer. Es un profesor de la Universidad de Chicago y él es parte de esta corriente de Realpolitik y tiene una teoría de los orígenes y hasta dónde podemos llegar con el conflicto. También he querido incluir aquí abajo, esto que ven aquí es una captura de pantalla tomada hoy de cuando se intenta visitar este vídeo de aquí. Es decir, no es en YouTube, no sé si somos conscientes todos, pero en YouTube se practica censura. Entonces hay vídeos que han desaparecido, hay palabras que algunos miembros de los canales procuran no decir. Es verdad que tenemos bastante libertad para decir cosas, pero hay cosas que desaparecen. ¿Por qué desaparece esto? ¿O qué contenido tenía este vídeo que hay aquí? Bueno, pues esto es un documental que hay en dos partes. Yo he llegado a verlo en YouTube, hoy ya no se puede ver en YouTube, donde Scott Ritter, el marine que comenté antes, propone la hipótesis, razonadamente, lógicamente, de que Volodymyr Zelensky fuese un agente del MI6 británico. Bueno, es una teoría, él expone sus razones, lógicamente, tanto sobre Scott Ritter como sobre Douglas MacGregor hay muchísimos otros expertos que rebaten furiosamente, y a nosotros, el ciudadano de a pie, lo que queda es ciertas dudas, porque claro, cuando estábamos en la fase en la que el ejército ruso no parecía tener una capacidad como la que todos anticipábamos, incluso era más bien torpe, pues también cuesta creer que fueran tan torpes. Y también cuesta creer que él fuera tan bueno. Entonces, pues se siembran muchas dudas en este discurso. Lógicamente, hay que tener en cuenta que una guerra hoy en día, como ha sido siempre, lo que pasa es que hoy en día están a disposición de todo el mundo unos medios con una potencia que antiguamente pues no existía en comunicaciones, que el dominio cognitivo, que es como se conoce habitualmente, pues es un terreno, es un dominio de combate pues muy intenso.
Hoy en día se combate por tierra, mar, aire, en economía, en el espacio y en el dominio cognitivo. El dominio cognitivo consiste en meterse en la mente del contrario y en la mente de los propios, para unos para provocar la adhesión a la causa y otros para convencerles de que no tienen nada que hacer frente a uno. Entonces, nosotros nos costará verlo porque está bien hecho, pero estamos dentro de ese dominio cognitivo y con nosotros nos están diciendo cosas por los dos lados. Entonces, si uno es consciente, pues cuesta dirimir dónde está el punto medio. Bueno, aquí simplemente es un resumen del estado de la situación en Ucrania a fecha de hoy, más o menos actualizado y desde luego muy resumido. La invasión empezó por el norte, por el sur y por el este, y el norte se abandonó enseguida. Recordemos todos el asedio de Kiev, que no fructificó, pero la parte del este y del sur de Ucrania pues sigue en dominio ruso. Entonces, está claro que Ucrania es un país, como se decía ahí al principio en todas las noticias de los medios occidentales, pues un país pues, que no había hecho una provocación, era un país soberano, y recibió la invasión de Rusia. Sin embargo, la dedicación que han ido demostrando las grandes potencias y la atención que han ido dedicándole las grandes potencias, pues parece que no concuerda simplemente con un conflicto local. Y efectivamente, pues hay más de un teórico que es de esta opinión. Eso nos lleva a pensar en riesgos, claro. Está involucrada Rusia, que es una potencia nuclear, involucrado Estados Unidos, que es una potencia nuclear, y China, que está en un papel pues que no se sabe dónde está y que también es una potencia nuclear. Entonces, lógicamente, entre otras cosas, esa es una de las preguntas que nos planteamos hoy, ¿qué riesgos? Y cuando hablamos de una amenaza nuclear, pues se ha hablado de todo, de armas tácticas, de bombas sucias, se ha hablado de un montón de cosas y nos gustaría saber un poco más de eso. Vuelvo a poner la línea de tiempo de antes para ver un patrón que se viene repitiendo. No lo he mostrado aquí exhaustivamente, aunque he hecho un estudio bastante más largo del que viene aquí, mes a mes, de la guerra. Aquí se pueden ver destacado algunos hechos escogidos pues, al azar de los bastantes que se han producido desde el principio del conflicto. Entonces vemos que muy pronto en la guerra se produce la retirada rusa de Kiev, que por supuesto aquí se interpretó de una manera que los rusos estaban huyendo porque no podían sostener aquello y solo seguramente tenía su punto de verdad. Luego se habló durante muy pocos días de una posible negociación. Zelensky hablaba de una posible negociación con Rusia para poner final al conflicto y eso se acabó en un día. Apareció Boris Johnson de visita en Ucrania casi de sorpresa y al día siguiente aquel discurso se había terminado y ya no se volvió a hablar de negociación hasta muy recientemente, que vuelve a estar en algunos foros, no en las primeras cabezas, pero vuelve a estar la palabra en algunos foros. Entonces, aquí he puesto algunas capturas de pantalla, ahí se puede ver cómo lo he escogido de un medio ucraniano, pero hay otros en los que se puede ver igual, que de repente en la BBC, por ejemplo, existe un tratamiento extenso de cómo de un día para otro esas posibilidades de negociación desaparecen después de la visita de Boris Johnson, entonces primer ministro británico. Luego ha habido una etapa muy prolongada en la que Ucrania ha estado solicitando armamento de diversos tipos. Recordemos una ampliación de los envíos de Javelin, los sistemas HIMARS, un montón de cosas. Ucrania ha estado pidiendo constantemente y se le ha acabado concediendo en gran parte lo que iba pidiendo. Me he centrado en dos casos que fueron muy notorios. Por ejemplo, aquí el de los famosos tanques británicos y los tanques Leopard alemanes que se estuvieron solicitando durante mucho tiempo, y aquí parece repetirse un patrón. Observamos en diciembre de 2022 los Estados Unidos declinan el envío de misiles de largo alcance y de tanques a Ucrania. Luego se va moderando el discurso y finalmente Inglaterra, el Reino Unido, manda tanques Challenger a Ucrania. Lo mismo con los F-16, se empezaba categóricamente no. Hay vídeos de Joe Biden diciendo que no los necesitaban y que no se les iban a dar, y luego se ve cómo se va moderando el discurso y al cabo de un tiempo aparecen los F-16. En cada uno de estos puntos Rusia ha
ha advertido de que eso podía dar lugar a una escalada del conflicto y, bueno, pues después de un cierto tiempo pues se ha producido igual. Entonces vamos a ver uno de los argumentos, tal vez el más sólido por la parte rusa, de la invasión de Ucrania. Entonces ahí he dibujado yo 3 líneas. Este mapa está sacado de Wikipedia y ahí viene bien indicado todas las fechas de la ampliación de la OTAN. El caso de España se ve que ahí es atípico. Si no lo hubiera sido, el caso de España, que está en azul claro, hubiera sido del mismo color que el francés, por ejemplo, o que Portugal. ¿Vale? Entonces se vería claramente que a la izquierda de la primera línea roja sería la OTAN, digamos, antes de la caída de la Unión Soviética. Enseguida cae la Unión Soviética, la OTAN se empieza a desplazar hacia Rusia y el movimiento de Ucrania, de que el ingreso de Ucrania en la OTAN ya acabaría justo con la frontera de la OTAN aquí. O sea que efectivamente hay un acercamiento claro hacia Rusia. ¿Qué puede suponer eso? Pues yo creo que hoy aprenderemos un poco más de la importancia de ese acercamiento de la OTAN a Rusia. ¿Vale? Pero sin duda la OTAN se está acercando a Rusia y parece que cuando ocurrió lo contrario en los años 60 y Rusia intentó poner una base de misiles en Cuba, pues no se admitió bajo ningún concepto. También podemos ver cómo la situación, estos son datos sacados de Eurostat, bueno, la fuente la tengo citada al final, no, creo que la he dicho mal, pero en cualquier caso podemos observar, y esto no se le ha pasado por alto a ninguna de las potencias, cómo el PIB de Estados Unidos ha ido creciendo desde el año 90 en que cae la Unión Soviética. El PIB de China ha ido creciendo y se ve que su pendiente es superior, ¿vale? Y el PIB de Rusia, recordemos lo que era la Unión Soviética después de la caída del telón de acero, aquellas imágenes horrorosas sobre la ausencia de alimentos en los supermercados, etcétera. Bueno, esa situación ha cambiado, claramente es una rampa ascendente que aquí parece muy moderada en comparación con la China. Claro, en comparación con la China cualquier cosa es moderada, pero la situación en Rusia ya no tiene nada que ver con lo que era en los años 90. Y he incluido también India. También he incluido aquí una muestra del incremento del presupuesto de defensa de Rusia, que Vladimir Putin ha hecho un esfuerzo, anunciado y público, de modernización de su ejército, y ahí se puede ver en cifras. Durante el conflicto de Ucrania no hemos hablado prácticamente ahora de la dimensión económica, pero existe, y los países de China, Rusia e India fundamentalmente, aunque hay otros, están promoviendo la separación del comercio del dólar a otras monedas. O sea, se está planteando una independización lenta de la economía de algunas potencias de la americana. Si sumamos, por otra parte, los PIBs de los países que he mostrado aquí, China, con los otros, se ve que ya se acercan mucho al de Estados Unidos. Y claro, eso empieza a poner en cuestión la hegemonía de Estados Unidos en algunos aspectos. ¿Vale? Entonces, es normal que haya cierta inquietud por lo que pueda suponer eso. Entonces, haciendo una revisión histórica, pues he encontrado, este es un texto clásico que lo escribió un militar inglés, lejos de toda sospecha, héroe de guerra, condecorado, y lo que hizo fue un análisis sistemático de la evolución de los imperios. Entonces distinguió unas cuantas fases y también sistematizó el análisis de sus causas. Entonces aquí he señalado algunas y está a nuestro antojo decidir si observamos eso en el bloque occidental y en Estados Unidos en particular o no. Es decir, puede que lo que esté ocurriendo es que lo que estamos presenciando sea el principio de un cambio de orden mundial, como de vez en cuando se ha dicho también, porque durante el conflicto la verdad es que se viene diciendo de todo. Entonces, lo que está claro es que se ha hablado de escalada del conflicto multitud de veces y siempre ha estado en la sombra el conflicto nuclear.
Esa es una cosa que viene desde el principio y que está desde el principio sobre la mesa. Entonces, sin más, le paso la palabra ya a nuestra querida compañera, la doctora Natividad Carpintero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, como no podía ser menos, los agradecimientos, que siempre son importantes. Quiero agradecer al director de la Asociación de Antiguos Alumnos de nuestra escuela, al profesor Ignacio López Paniagua, por esta invitación. Quiero agradecer al director de la escuela, al profesor Óscar García, que no puede estar con nosotros hoy porque está en un viaje fuera de España, y en especial también a doña Gemma Laguna, que es el alma mater de la asociación. Sin ella no podríamos estar aquí, con todo el cariño y toda la preocupación con la antigua alumna también. Bien, veo a muchos amigos, veo compañeros, amigas, alumnos. Pues nada, muy bienvenidos todos. Vamos a empezar en un tema, como ha introducido el profesor López Paniagua. ¿Dónde está? ¿Qué es esta? Sí. Sí. Bien, no quiero ser insistente, pero a veces ocurre un problema con digamos, el concepto de las cosas, ¿no? Entonces, aunque sé que el concepto entre peligro y riesgo está muy próximo, si hablo de peligro estoy hablando indudablemente de una situación que puede ocasionar un potencial daño. Si hablo de riesgo, estoy hablando de la posibilidad de que un peligro se materialice. Y luego, la parte que más me importa en este caso, porque creo que es la que merece más atención, es lo que es una amenaza. La amenaza es un peligro latente de que un evento físico se presente con una severidad suficiente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que me interesa recalcar aquí? Que una amenaza puede convertirse en un peligro o en un riesgo según donde ocurra. Es decir, a todos se nos pasa por la mente un terremoto en un país caribeño y se lleva por delante, como quien dice, el país. Hay un terremoto en Japón, hay unas construcciones antisísmicas que hace que ese daño sea menor. Por lo tanto, la palabra amenaza tenemos que contextualizarla siempre en el momento en el que vemos cómo vamos a hacerle frente. ¿Es para nosotros esa amenaza, es peligro? ¿Cómo la voy a combatir? ¿Estoy preparado o no? Bueno, yo quería decir que la humanidad, la historia de la humanidad, yo creo que se correspondería a dos tipos de proceso. Uno sería un ciclo de repetición de hechos que ya han pasado anteriormente, que han acontecido en el pasado y que estamos repitiendo actualmente algunas de las páginas más oscuras de la historia. Y la otra concepción de la historia es la historia como proceso lineal, es decir, que están habiendo factores emergentes que no habían existido antes. En las páginas más oscuras, por poner así un nombre un poco pues tenemos la crisis de los misiles de Cuba, cuando en 1962 el mundo estuvo a punto de estar al borde de una guerra nuclear y ahora, en fin, pasan unos años y parece que no hemos salido de ahí. Desde que estallara la guerra en Ucrania, era una parte de mi presentación. Yo entré miembro fundadora del Instituto de Fusión Nuclear, Guillermo Velarde, y luego he pasado los últimos años como profesora titular en el Departamento de Ingeniería Energética en el área de Ingeniería Nuclear, dando a las asignaturas de Seguridad Energética y Separación y Transmutación de Residuos Radiactivos, un poco para que unan un poco más la conferencia. Desde que estallara la guerra en Ucrania se ha convertido en un conflicto sin precedentes. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tenemos un conflicto bélico en un país que tiene un programa nuclear en marcha. Anteriormente no se había dado de ninguna manera. Y en este momento estamos en una situación imprevisible o que no se ha dado antes previamente y nos encontramos con tres tipos de factores a tener en cuenta. El principio de los medios de comunicación, cuando el profesor lo ha puesto muy bien, constantemente hablando de que Rusia pudiera utilizar armas nucleares, y luego ya pasando a, digamos, amenazas asimétricas o amenazas terroristas, como podría ser el ataque a la central nuclear de Zaporizhia y, sobre todo, en las últimas noticias, la utilización de una bomba sucia o, como se dice correctamente, un dispositivo de dispersión radiológica. Por tanto, estamos ante un ataque, estamos ante una guerra híbrida en la que caben muchos elementos, ¿no? Que los vamos a ir viendo. En primer lugar, la escalada de las tensiones. Yo quisiera irme hacia atrás, pero es que no me voy. Vale, ya me he ido, Ignacio. Gracias.
La escalada de las tensiones. Nosotros no podemos ver un conflicto desde un punto de vista, tenemos que ver los conflictos en la historia desde el punto de vista macrotemporales. Esto significa que la guerra de Ucrania es un proceso que no es fragmentario. La guerra de Ucrania viene de un proceso que se viene derivando de, en primer lugar, la nueva situación geopolítica y geofronteriza que se crea en Europa tras la disolución de la URSS, la Unión Soviética, en 1981. Entonces, a partir de ahí, este primer paso en la desintegración de la Unión Soviética lleva a un conflicto inmenso que va a terminar con la desintegración de la República Socialista de Yugoslavia en distintas repúblicas, como ustedes saben, Serbia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia del Norte, Montenegro y, por último, en 2008, una declaración unilateral de Kosovo, pero que no está reconocida oficialmente. Por tanto, se vuelve a configurar un nuevo mapa. Tenemos el mapa de la Primera Guerra Mundial, el mapa de la Segunda Guerra Mundial y un nuevo mapa europeo tras la desintegración de la Unión Europea. ¿Qué es lo que duele de este conflicto? Pues miren ustedes, duele cómo falló el sistema de prevención de conflictos. Falló estrepitosamente. Falló Naciones Unidas, falló la Unión Europea Occidental, falló la OTAN, falló la Comunidad Europea, falló la Comunidad de Seguridad y Defensa. Entonces, ¿para qué tenemos la prevención de conflictos? Para estar aquí en medio, que ellos podían haber solucionado de alguna manera en una planificación más pacífica, menos terrible o menos trágica humanitariamente como la que teníamos que vivir nosotros, que vivíamos aquí y todos los días veíamos esas escenas terribles. El segundo factor, que lo ha apuntado ya el profesor López Paniagua, es el crecimiento exponencial de la OTAN, ¿no? O sea, ya saben ustedes que la OTAN se funda en 1948 para hacer una alianza de países occidentales y defenderse militarmente a tal agresión de lo que era entonces la Europa del Este, que a su vez crea otro cuerpo defensivo que va a ser el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se crea en 1954 con ejércitos de las distintas repúblicas socialistas soviéticas para tratar de evitar en un momento dado un ataque de la OTAN. Lo cierto es que la OTAN desde 1949 ha crecido de 12 miembros que eran entonces a 31 que son ahora, siendo el último Finlandia, y ahora parece ser que Turquía ha levantado el veto para que pueda entrar Suecia. Bien, todo esto se suponía que estos países iban a estar dentro de un aparato defensivo tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Y la realidad fue que en el caso de haber habido un ataque nuclear, los primeros países en desaparecer habrían sido los bloques en Europa. Bien, todo esto, el exponencial crecimiento de la OTAN, empezó a considerarse como un peldaño importante en la escalada de las tensiones, ¿no? ¿Cuál es el tercer factor? Pues importantísimo. Y ahí nos llega a todos, evidentemente, nos llega a todos todo, pero este más. Ha habido constantes litigios surgidos por la exportación de gas ruso a Europa. Tengan en cuenta ustedes que la Unión Soviética había construido sus mayores gasoductos en el territorio de Ucrania. Ucrania era la principal fuente de exportación de gas a Europa. Era prácticamente pues, un tanto de exportación como de otras entidades, ¿no? Pero era importantísimo, por lo tanto la Unión Soviética había apostado por hacer en Ucrania los gasoductos más importantes. Por tanto, hasta 1991 tenemos que decir que Ucrania exportaba, o mejor dicho, no que exportara, producía el 50% de la electricidad a través de energía nuclear al resto de la Unión Soviética. Eso ocurre hasta 1991. A partir de 1991 se empiezan a crear conflictos de todo tipo, que ya lo saben ustedes y yo no les voy a cansar, pero llega un momento en que en el año 2000 hay un enfrentamiento directo entre la gasística ucraniana Naftogaz y Gazprom, la gasística rusa. Empiezan a acusarse mutuamente, Rusia acusa a Ucrania de que no paga los aranceles, de una serie de cosas que se recriminaban el uno al otro. Total, que esto llevó a ni más ni menos que al cierre, al corte de suministro de gas en 2006 y en 2008 se cortó el suministro de gas
y se cortó el suministro de gas a Europa. Y aquellos inviernos en Polonia y en Bulgaria se pasaron con un frío fenomenal porque se había cortado el gas ruso. Esto llevó a ambas empresas a litigar en las instituciones jurídicas internacionales y siguen litigando. De hecho, ¿qué hizo Rusia? Bueno, pues empiezan a construirse los famosos Nord Stream, ¿no? las corrientes del norte, que van básicamente pues tienen la entrada en Alemania. Alemania se convierte o se convertía hasta la guerra de Ucrania en la llave del paso de gas a Europa por el este. O sea, Alemania tenía ahí un poder estratégico de primer orden. Luego se producen sabotajes, voladuras del Nord Stream, pero bueno, eso ya no nos da tiempo a entrar, ustedes ya lo saben, qué es lo importante. Bien, ahora vamos a entrar ya, de hecho, en la cuestión que nos ocupa, Ucrania y las armas nucleares. La guerra de Ucrania, vuelvo a repetir, es la primera guerra que se desenvuelve, que estalla en un país donde va a haber uno de los contendientes que es potencia nuclear. Ucrania, no podemos olvidar que hasta 1991 tenía unos centros importantísimos de investigación nuclear. Estaba la Universidad de Kiev, estaban los centros de investigación para desarrollo de las ciencias nucleares, para la industria, para la agricultura, radioisótopos, para la medicina, etcétera, etcétera. Y era un centro, Ucrania era un centro de investigación nuclear de primer orden. Pero no solo era un centro de investigación nuclear de primer orden a nivel civil, es que Ucrania era una potencia militar. Es que cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991 existen un número muy significativo de misiles balísticos intercontinentales, los misiles balísticos lanzados desde submarinos, bombarderos estratégicos, armas nucleares, armas termonucleares, etcétera, etcétera. Es decir, en 1991 Ucrania era una potencia nuclear por sí misma. Pero entre los acuerdos que se tienen que firmar, entre todos los acuerdos aquellos que se firmaron tan complicados, etcétera, etcétera, se llega en 1994 a firmar lo que se conocen los acuerdos de Masandra. En estos acuerdos se pone de manifiesto que la Ucrania aceptaba a todo esto con un montón de problemas, no crean ustedes que fue facilito aquello, reuniones bilaterales, multilaterales, trilaterales, todo el mundo se reunía allí. El caso es que al final, a partir de 1994, Ucrania accede a regañadientes, pero accede y tal, a devolver las armas nucleares rusas y parte del uranio altamente enriquecido. Solo una parte, porque Ucrania sigue con sus centrales nucleares y, por tanto, necesita el uranio altamente enriquecido, el uranio 235, para que funcionen. En cualquier caso, en este acuerdo de Masandra están Estados Unidos y el Reino Unido, que van a ayudar económica y desde el punto de vista de logística y desde el punto de vista de transporte al desmantelamiento y transporte de esas bombas nucleares a Rusia. Pero miren ustedes, si ustedes leen la historia de cómo se produce esa devolución, a uno le asusta, porque imagínense ustedes el conflicto de Chechenia en plena vigencia y los transportes y convoyes de armas nucleares pasando por allí, porque había transportes por tierra, pero también había transportes por superficie, en trenes y en convoyes, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento el mundo estaba pasando por una situación que menos mal que no la conocíamos. Bien. Por otro lado, la prensa ha venido a hacer esta campañas, como ha dicho antes el profesor Ignacio, en el cual se hablaba de la potencialidad de que Rusia pudiera desarrollar un ataque o empezar un ataque nuclear. Entonces, claro, si Ucrania tiene como aliados la OTAN y la OTAN tiene en las bases europeas, básicamente en las 5, una serie X de armas nucleares, pues la problemática objetivamente está ahí. La OTAN tiene armas disponibles operacionales y tiene otras en máxima alerta, listas para ser utilizadas de forma inmediata, con lo cual estamos viendo una guerra en la que dos contrincantes tienen armas nucleares, Rusia por un lado y los aliados de Ucrania también.
Luego también se ha venido apuntando que si una doctrina nuclear es prevaleciente o no. Pues es complicado, porque vamos a ver primero qué es una doctrina nuclear. La doctrina nuclear es un concepto de doctrina nuclear, de doctrina militar, que dice, que habla del lugar que ocupan las armas nucleares en el contexto de la estrategia nacional, y entonces sería el concepto de máxima estrategia. Pero las estrategias nucleares han venido cambiando desde los años 50, en que, por ejemplo, pues, Estados Unidos establece la llamada represalia masiva, la otra represalia flexible, hasta que llega al año 62 con la crisis de los misiles y ya surge una doctrina que a todos les contenta, porque es la destrucción mutua asegurada. Y todos se van a ver que, mira, que el que tira primero recibe 2 veces, porque además es que estaba probado matemáticamente. Y digo matemáticamente. Después, un montón de doctrinas, y es que tengo que mirar aquí porque, ¿qué quieren que les diga? Es que fíjense, postura nuclear ambigua, política de opacidad nuclear, doctrina de primer uso, doctrina de no primer uso, suficiencia estricta, ambigüedad deliberada, ambigüedad calculada, represalia asegurada, postura de escalada simétrica. ¿Cuántas doctrinas queremos? Un montón. La última, la más así, es disuasión de espectro total. Pero de todas ellas, la que es más importante de todas es la doctrina de la disuasión creíble. ¿Y qué es la doctrina de la disuasión creíble? Pues que saber que los demás tienen las armas nucleares, porque yo he visto las pruebas. Bueno, hemos visto las pruebas, es decir, han sido testigos unos países y otros de las pruebas nucleares que han hecho los países llamados nucleares. Por lo tanto, ahí hay una disuasión creíble, porque está clara. Otra cosa es que luego hablaríamos, si tenemos tiempo o no, de cómo se implementan las armas nucleares a partir de códigos de simulación numérica en los laboratorios más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiar la guerra nuclear a través de doctrinas es, pues, hablar de hipótesis, porque una doctrina nuclear puede cambiar de la noche a la mañana. A las doctrinas nucleares, si estudian ustedes en profundidad el tema, verán que les ha acompañado tratados internacionales y hemos ido viendo, uy, mira, ya han reducido, pues mira, antes eran tantos y ahora hay menos y ahora ya solo tienen 3.000 y tal. Bueno, vamos a ver. El Tratado de No Proliferación Nuclear, que sale en el 70 y en el 70 se pone en marcha, surge en medio de un desarrollo nuclear totalmente de locura. Es decir, Estados Unidos tenía cerca de 30 y tantas mil armas nucleares, Rusia tenía 40 y tantas mil armas nucleares y, por lo tanto, este tratado viene a aparecer, porque luego no lo consiguió, a que se redujera ese armamento. Se ha reducido el número de armas nucleares en cuanto a número de armas nucleares, pero es que la capacidad actualmente de destrucción de las armas nucleares es muy superior. Por lo tanto, yo puedo tener menos, pero no por eso tengo menos capacidad destructiva. Bien, el Tratado de No Proliferación Nuclear, pues ya saben ustedes que fue un desastre, que es un tratado que no solo no ha servido para evitar la proliferación, sino que de hecho ha sido compatible con la proliferación de armas nucleares, ¿no? De hecho, uno de los ejemplos más clarísimos del por qué este tratado es compatible con la proliferación de armas nucleares es que en los arsenales de armas nucleares de los países están contempladas los que se llaman low yield nuclear weapons, que son básicamente unas bombas de menos de 5 kilotones que se pueden llevar perfectamente en los submarinos o se pueden llevar, por ejemplo, en los Trident 2 de 5 americanos y los Bulava rusos. Pero bueno, solamente quería decirles que el último tratado, porque por si no tuviéramos tiempo, que se ha firmado, que tanto tranquiliza a la gente, pues mire, a mí no me tranquiliza nada, porque el Tratado on the Prohibition of Nuclear Weapons, que se firmó por resolución de Naciones Unidas número 71, el 7 de junio del 2017, señala este tratado como paso significativo para la no proliferación de armas. Pero ¿saben ustedes quién no lo ha firmado? Ningún país nuclear. O sea que un tratado de no uso de armas nucleares que no lo firma ningún país nuclear. Entonces están los de Naciones Unidas hablando entre ellos, pues sí, pero pues si no tienen armas nucleares. O sea, quiero decir que para que vean ustedes cómo la gente nos cuentan unas historias con los tratados y tal y cual, que al final, pues si analizan un poco las cosas, no es más que para tranquilizar a la opinión pública, porque luego no se cumplen. Por lo tanto, este tratado fundamental pues no lo firma nadie, quien los tiene que firmar, y entonces es un discurso vacío. Luego también
Han aumentado la clase. Todo este mundo de la no proliferación nuclear, este tratado que iba a llevarnos a un mundo de paz y todas esas cosas, pues resulta que, por el contrario, lo que ha generado son una cantidad... ¿Ah, sí? Ah. Oye, ¿no tenemos uno que cuelgue? Ay, es que sería... O eso no puedo coger, no sé. Bueno, no importa, me pongo aquí, no me muevo. Lo que quiero decir es que cuando nos metemos en el término de nuclear forces, fuerzas nucleares, estamos viendo la cantidad inmensa de clasificación de armas nucleares. Armas nucleares tácticas, armas nucleares operacionales, armas nucleares estratégicas, armas nucleares subestratégicas, armas nucleares termonucleares, operacionales. Es decir, y todo esto en estos años, Por tanto, hallaríamos muchos más conceptos de los que no están publicados en las doctrinas, porque muchos países, obviamente, pues no publican su doctrina, es pues, secreto, defensa nacional, y los que lo hacen ambiguamente. Bien. Hemos dicho que todas estas doctrinas implican el principio de disuasión mínima creíble, que todos sabemos que todos han hecho sus explosiones, se han hecho en Nevada, se han hecho en Kazajstán, se han hecho en el desierto en Brno, en el Atolón, se han hecho en Argelia en su momento, los chinos lo han hecho allí, no sé cómo se llama el nombre del desierto chino, pero vamos, lo han hecho tal, Corea del Norte ya lo sabemos todos, Israel ya lo sabemos todos con la operación Vela que dijo que era para fines pacíficos, India las ha hecho y Pakistán también, y por tanto todos tenemos constancia de que tienen bombas nucleares, que no es teoría. Las armas nucleares del siglo XX, tienen una letalidad muy superior a las armas del siglo XX. O sea, las armas nucleares del siglo XXI tienen una letalidad muy superior al siglo XX. Básicamente tienen superioridad técnica, radiación inicial incrementada, a expensas del poder de destrucción producido básicamente por la radiación térmica y la arma de choque, ¿no? Volúmenes muy compactos y, por supuesto, sistemas de lanzamiento cada vez más sofisticados, más precisos, con sistemas de guías que realmente diríamos cómo es posible, ¿no? Bueno, no diríamos cómo es posible, pero que hay un poco más de información para que sigamos asustándonos un poquito. Una guerra nuclear controlada. Aquí varios expertos nucleares, don Juan Carlos Lentijo, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Esto no hay por dónde tomarlo. Es decir, una guerra nuclear controlada. Vamos a ver, para que vean ustedes la cantidad de términos que nos están machacando con las noticias. La guerra es la guerra de la información. Ahora y antes, no van a creer ustedes. Pero bueno, aquí a lo que nos ocupa, que es esto, ¿no? Básicamente. Pues, cómo sobrevivir a una bomba y tal y cual, como si se hablara de... Bien, pero sí que se ha hablado mucho, y perdonen que les diga, pero con cierta ignorancia, sobre lo que es un arma nuclear táctica. Entonces, se ha dejado al margen el término estratégico, porque ya son palabras mayores, y se habla de arma nuclear táctica. Y bueno, yo diría que una arma nuclear táctica con precisión y utilizada en una guerra sería aquella que se lanzaría sobre un campo de batalla, sobre una concentración de tropas enemigas. Eso sería un arma nuclear táctica, porque estaría dentro del concepto de armamento nuclear. Por tanto, no iría contra la legislación internacional. Creo que estos puntos tienen que quedar claros, porque es que vamos a ver los que no son tan claros. Por tanto, el tema de los kilotones, bueno, se habla de que una bomba nuclear táctica tendría no más de 100 kilotones, pero vamos a ver no menos que. Desde los años 90 se están haciendo unas investigaciones que no sabemos exactamente el alcance que tengan, eso ya nosotros no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que han llevado a un poco de confusión, ¿no? Porque se hablaba confusamente de armas subnucleares. Y básicamente el tipo de bombas del que les estoy hablando era lo que se conocía como microbomba atómica, micronuke, que es básicamente de una energía de 1/100ª de kilotón, que está proyectada para atravesar grandes espesores, ¿no? de blindaje. Luego hablaríamos de la mini nuke. ¿El qué pasa? Sí. No me impresiona. Ahora ya te puedes mover. ¿Me puedo mover? Es como en la tele y tal. ¿Y ya puedo hablar? ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Y los de ahí arriba también? Entonces, luego hemos quedado con que tenemos la micronuke,
tenemos la mini nuke. Esta mini nuke sería de 1/10 de kilotón proyectada para destruir los misiles balísticos. Y por último hablaríamos de la subbomba atómica o tiny nuke, que sería de 1 kilotón para empleo local. Los sistemas de armas nucleares, claro, cuando nosotros empezamos a pensar en una bomba nuclear, no podemos pensar solamente en una bomba nuclear, pensamos en todo un sistema. Y pensamos en un sistema donde se incluyen las cabezas nucleares, los sistemas de alerta temprana de misiles, los de lanzamiento, mando y control, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, lo cual es un proceso muy complejo con el que hay que tener mucho cuidado, porque no es tan sencillo, por mucho que... Bueno, entraríamos en otro campo a hablar de los códigos y tal, no nos da tiempo. Lo que sí es cierto, y vuelvo a esta transparencia, es que una vez, esta de aquí, una vez comenzado un ataque nuclear, un acuerdo para establecer su escalada sería muy difícil de solucionar, básicamente en cuanto a los objetivos de las armas estratégicas y su límite. La posesión de una fuerza nuclear indudablemente supone que las represalias resultarán a un precio excesivo, ¿no? En cualquier caso, para terminar la parte de armas nucleares, lo que sí resulta, bueno, en todo el mundo, Al Jazeera, RIA Novosti, Diplomatique, La República, la amenaza a todos asustándonos y tal y cual, vamos a ver lo más importante de todo esto. Lo más importante, entre otras cosas, es que no está claro que las armas nucleares determinarían los resultados de una guerra. Es decir, no está tan claro. Termina la guerra, terminó Hiroshima, Nagasaki. Actualmente tenemos que tener en cuenta que hay un sistema muy amplio de alianzas con países nucleares, alianzas con China, alianzas con Israel, alianzas con India, con Pakistán, con Corea del Norte, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, y las nuevas y sofisticadas tecnologías cibernéticas, que son de verdad un factor clave crítico. Es muy desagradable, porque miren ustedes, cuando uno va a Japón, y yo estuve allí en el año 95, es muy desagradable ver que se les lanzó una bomba atómica. Cuando yo estuve allí en Japón conmemorando el 50 aniversario del bombardeo atómico, yo les puedo asegurar que el impacto que produjo Hiroshima, esto es Hiroshima, pero el mismo en Nagasaki, es inolvidable. O sea, si ustedes hablan con algún japonés, no les recuerden el bombardeo atómico, porque se va a poner muy triste, ¿no? Entonces, esta fue una conferencia muy bonita. En el año 95 nos invitaron la Fundación Pagwas, que la dieron el premio Nobel en el 95, con el profesor, que es este de aquí, Joseph Roblat, físico del proyecto Manhattan, y que ese año le dieron el premio Nobel de la Paz a él y a la fundación por presidirla. Y esta de amarillo soy yo, aunque no se me vea. Pero bueno, Hiroshima es una ciudad preciosa, es decir, esas 1000 años de radiación, no lo podrá pisar nadie. Hiroshima se ha rehecho a sí misma y por lo tanto lo vemos nosotros en el Memorial War, en el War Memorial para la guerra, cómo quedó. Esto era cómo estaba Hiroshima antes de la guerra y cómo quedó después del bombardeo. También tengan que tener en cuenta algo, esto es Hiroshima hoy, es una ciudad encantadora. Tengan ustedes en cuenta también que los edificios de Hiroshima eran de madera y las paredes de papel de arroz. Evidentemente ardió como una tea, es decir, no es lo mismo, todo eso hay que tener en cuenta, los edificios, la proyección, la dirección, muchos factores. Pero es que Hiroshima era prácticamente una ciudad de madera clásica, japonesa, con el papel de arroz y la gente durmiendo en, no sé cómo se llama, en tatamis, exacto. Sí, allí ardió todo. Vamos a dejar las armas nucleares y vamos a ir a otro punto que ya es más importante y a mí sí que me preocupa, no tanto como el último punto, pero me preocupa. Vamos a ver. La central nuclear de Zaporilla, que también ha introducido el profesor López Paniagua. La guerra de Ucrania se está desarrollando en lo que conocemos un conflicto híbrido, es decir, que se puede potencialmente dar una serie de factores que incrementan la presión hacia un compromiso o hacia una negociación, ¿no? Por tanto, el terrorismo con bombas sucias o el sabotaje a las centrales nucleares, que no había formado anteriormente parte de ningún conflicto, ahora está formando parte de esa guerra, por lo menos desde el punto de vista potencial. Esto significa que yo voy a utilizar métodos de bajo coste y que van a tener resultados de alto rendimiento, que ese es uno de los aspectos que tiene la guerra híbrida.
Con permiso. Bien, es importante decir, para que entendamos la trayectoria y la cuestión, que en 1991 Ucrania, antes de la disolución de la URSS, he dicho antes y vuelvo a repetir con mucho gusto, producía el 50% de la energía eléctrica que suministraba la URSS procedente de energía nuclear. La Unión Soviética se volcó en Ucrania para hacer los gasoductos y para hacer de Ucrania el potencial eléctrico más importante que suministrara en el sector energético los máximos rendimientos para el país, para las repúblicas. Precisamente, en ese sentido, sí que es interesante decir que, como es una central nuclear, dado su componente estratégico, y eso tengo que decirlo porque estoy en una escuela que es ejemplar en ese sentido, en su enseñanza nuclear, en todas, pero yo hablo de la nuclear porque se tercia en este momento, vaya, hay que tener en cuenta que están sujetas a una especial vigilancia y a una especial protección a través de una serie de principios fundamentales. Los sucesos iniciadores, aunque pueda darse una ocurrencia y una frecuencia de sucesos que puedan ser relevantes para la central, la disponibilidad, fiabilidad y capacidad de los sistemas relacionados con la seguridad de las centrales, la integridad de las barreras, el comportamiento de la vaina de combustible, de la barrera de presión y de la contención, la preparación para emergencias, las actividades de planificación, mantenimiento y ejecución de medidas de prevención, protección radiológica ocupacional, control de accesos y, sobre todo, el principio del criterio ALARA, que ya conocerán ustedes, es as low as reasonable achievable, ¿okay? El de radiación mínima. Y la seguridad física. Bueno, pues a pesar de todo esto, estas centrales nucleares, construidas con mucha solvencia, estaban diseñadas precisamente ante tipos de amenazas. Ahora vamos a ver lo que pudiese ocurrir. A través, bueno, básicamente hay unos protocolos de seguridad que son las que las protegen, pero lo que sí es verdad es que Ucrania tiene 15 reactores nucleares, 2 en construcción y 4 parados. Aquí se ven, esto es de la organización, y aquí se ve cómo ponía ocupación por las tropas rusas. Yo creo que ahí, cuando las tropas rusas ocuparon la central nuclear de Zaporizhia, la intención inicial fue protegerla, y lo tengo muy claro. Es decir, no voy a decirles a ustedes, yo pienso que en aquellos momentos de crisis, de caos inicial de la guerra, de qué pasa, de tal, yo pienso que aquello fue una medida de protección importante. Miren ustedes en este mapa de aquí cómo tenemos, bueno, lo que eso ya es política del DAL, ya lo explicó antes muy bien Ignacio, pero aquí tenemos, por ejemplo, la zona donde habría guerrilla partisana, es decir, guerrilleros, la gente que defiende a su país, lo que sea. Entonces, al final, pues estamos en un contexto muy complicado, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Pues que en el junio de 2023 se produjo la voladura de la presa Kajovka en el río Dnieper, ¿no? Entonces, en esa región, en Jersón, afectó al suministro de agua para la generación externa de vapor para la turbina, con lo cual eso supuso un daño indudablemente de carácter técnico para la central. Y mientras se resuelve este proceso, bueno, pues se han hecho unas licitaciones para ver si empresas extranjeras pueden aportarlo así y asado. Y luego, lo más, como siempre, el punto humano, pues los habitantes de Ucrania, los habitantes de Ucrania, pobrecillos, los habitantes de Enerhodar, pues el pueblo donde vive la mayor parte del personal, van a pasar este invierno sin calefacción. Luego, por otro lado, también es importante que el número de personal trabajando en la central el personal ucraniano ha ido sistemáticamente siendo sustituido por personal ruso que trabaja bajo las condiciones de seguridad de las centrales nucleares rusas y que, de hecho, también hay que decir las cosas absolutamente, que la presión inicial a la que estuvieron sometidos todos esos operadores de sistemas y todo el personal de la central nuclear pudo haber puesto en riesgo absolutamente sí el funcionamiento de la central. Es decir, han pasado cosas que ahora ya contamos, pero que todavía... Bien, lo que sí quiero decirles claramente es que un ataque a una central nuclear está considerado por Naciones Unidas como un acto de terrorismo desde el año 2005. Es decir, no podemos hablar de una central nuclear como un arma de guerra. Lo único que no podemos hablar de una bomba sucia como un arma de guerra. Pero claro, los contendientes, tanto de parte de Ucrania como de parte de Rusia, han venido haciendo público mutuas amenazas, mutuas acusaciones de que uno u otro han estado atacando a la central, tanto desde el Ministerio de Defensa ruso como desde la del propio presidente de Ucrania.
Lo cierto es que la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, desde el primer momento, bueno, perdón, para que, a ver, bueno, sí, ok. Desde el lleva hasta ahora la OIEA viene el Organización Internacional de Energía Atómica ha hecho como cerca de 188 informes. Está informando puntualmente desde el primer momento, porque lo primero que hizo fue activar el centro de incidencias y de emergencias. Y entonces hay y con la activación full response, claro, hay un equipo que está constantemente vigilando, viendo a ver qué pasa, etcétera, etcétera. Bueno, sí, esto es importantísimo. Esto es el problema, ¿no? O sea, sabotaje, puede haber sabotaje en la central nuclear. En la Segunda Guerra Mundial hubo sabotaje, ¿no? En las plantas de Norsk Hydro, las que sacaban el agua pesada para la bomba atómica alemana, que nunca pasó de la fase de laboratorio, pero los noruegos, los trabajadores de la central de Norsk Hydro, que producía agua pesada, lo que hicieron fue sabotear la central para que los alemanes que habían ocupado Alemania desde el año 43 o por ahí, o 41, no me acuerdo, pues no tuvieran acceso a ese agua. O sea, para ellos era una acción patriótica. Cuidado, en cualquier caso, esto es muy diferente a Norsk Hydro, ¿no? Con lo cual, aquí estamos con las informaciones de lo que nos llega, alarma, asusta. El director general, Grossi, se la pasa todo el día informando de lo que sucede, de los equipos que están enviando, de cómo se está analizando. Juan Carlos, lo están haciendo bien, ¿verdad? Hacen lo que pueden, exactamente. Y ahora vamos a ver aquí el por qué hacen lo que pueden. Bien, ahora vamos a pasar bueno, la central nuclear de Zaporizhia evidentemente forma parte de una política de intimidación, intimidación y desgaste psicológico, por supuesto, en una población que todavía tiene en mente, ¿qué tiene en mente la población de Ucrania todavía? El accidente de Chernóbil. El accidente de Chernóbil, que sucede en la central nuclear de Chernóbil en abril de 1986. Y eso fue un impacto terrible, pues miren, básicamente pues porque la información que dio la prensa era catastrófica y encima no era verdad. Con lo cual se aprovechó el accidente en medio de una guerra fría con Estados Unidos, pues para magnificar todo el terror, etcétera. Fue un accidente terrible, pero tampoco olvidemos que era un reactor de doble uso, y ese reactor de doble uso, productor de plutonio militar para bombas y productor de electricidad, no estaba autorizado en ningún país democrático, y la Unión Soviética no lo era. Era un país autoritario que dirigía las políticas, las de energía y todas, con lo cual, ayer de la central pasaron cosas un poco extrañas sobre poner en riesgo a la central a ver si no era así, si era así, en fin. Bien, básicamente, lo que sí quiero hacer las palabras del presidente Grossi, porque es que yo creo que todos las compartimos, ¿no? Dice, vemos lo que está pasando en la central nuclear, es lo que está pasando en Ucrania. Esta vez, si hay un accidente nuclear, la causa no va a ser un tsunami traído por la madre naturaleza. Será, sin embargo, el resultado de un fracaso humano para actuar cuando sabíamos que podíamos y no subimos y sabíamos que debíamos. Es decir, está más claro que el agua. Para mí es transparente. Bombas sucias. Esta es la tercera y última parte de la conferencia. Y decir básicamente que las bombas sucias están consideradas por Naciones Unidas como parte del terrorismo nuclear, los dispositivos nucleares improvisados, pero no vamos a hablar ahora, los ataques a centrales nucleares y las bombas sucias conocidas técnicamente como dispositivos de dispersión radiológica. Por supuesto, luego hablaremos un momento del tema de los drones, inspectores, porque tenemos aquí a los inspectores de la Policía Nacional de la Policía Municipal de Madrid, que han tenido la deferencia de venir esta tarde y son unos fenómenos para la lucha antidrón. Lo que pasa es que hay que pensar, a ver, es un sistema, una fuente radiactiva. Bueno, vamos a ver. Los DDR, los dispositivos de dispersión radiológica o bombas sucias, en contra de lo que estamos escuchando constantemente, pues, esperen, no quiero ir todavía. Pues tampoco. Los dispositivos de dispersión radiológica, en contra de lo que estamos oyendo, ¿qué tal? Son de facilísima fabricación.
de facilísima fabricación. No es más que un dispositivo en el que pueden ustedes combinar unos explosivos químicos, llámense, no sé, pólvora, dinamita, Semtex, C4, y a donde le vamos a poner una ampolla, un vial o una fuentecita o depósito de material radiactivo que se suele encontrar básicamente pues, en las unidades de medicina nuclear de los hospitales, en instalaciones para esterilización de alimentos, en laboratorios de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente el rendimiento de una bomba sucia, de un dispositivo de inspección radiológica, estaría en la cantidad de explosivo químico. A mayor explosivo químico, mayor sería la dispersión radiológica. Lo que mataría a la gente es el explosivo químico y la dispersión radiológica iría en función de qué fuente he utilizado, cuál es su grado de toxicidad, si, como dice la OIEA, nivel 1, nivel 2, nivel 3 o 4 o 5, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a distinguir? Material nuclear, pues uranio, plutonio, torio. Luego tenemos todos nosotros una bioacumulización, acumulación, exactamente. Una bioacumulación de material radiactivo en el cuerpo. Todos tenemos en el cuerpo potasio 40, todos tenemos en el cuerpo carbono 10, y no digo que tenemos polonio 210 para que no se asusten demasiado, pero todo eso está en nuestro cuerpo de manera natural. Y luego la tercera parte, que sería la más preocupante de cara a esta situación, que básicamente es todos los materiales radiactivos que se fabrican expresamente para sus distintos usos en medicina, en agricultura, en investigación, en recursos hídricos, agrícolas, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, el número de radioisótopos que se fabrica en el mundo anualmente hace que se contabilicen por millones los envíos de material radiactivo que se envía por correo. Ustedes pueden recibir por correo autorizado por la Unión Postal Internacional, ahora como yo reina 40.000 papeles, lo puede decir en su casa tranquilamente. Y luego, por supuesto, por correo, por tierra, mar y aire. Por aire normalmente los isótopos que van a utilizarse en medicina, que son los más que tienen que llegar antes que los demás. Pero bien, ¿esto dónde nos lleva? Pues nos lleva ni más ni menos al contrabando de materiales radiactivos, porque una bomba sucia no surge así por las buenas, tiene que haber un contrabando de material radiactivo, porque el material radiactivo no se puede vender. Es ilegal su venta, solo puede admitir venta legítima. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a traficar, pues voy a buscar un mercado negro, pues voy a buscarme la vida ahí en la página, en la dark web famosa, que no hace falta ir a la dark web, pero bueno. El tráfico ilícito de materiales radiactivos es un problema desde los años 60, pero desde los años 60 con unas cantidades desaparecidas de uranio altamente enriquecido desde los Estados Unidos que, en fin, increíble. Pero cuando se disuelve la Unión Soviética, a partir de 1991, Interpol empieza a darse cuenta de que hay una serie de casos, una serie de incidentes y de casos criminales que llevan implícito robo o fuentes radiactivas. Entonces pone en marcha una investigación. Interpol en 1995 y descubre varias cosas. Primero descubre que los que traficaban no sabían lo que hacían de entrada, o sea, no sabían que se estaban contaminando, por ejemplo. Que los que traficaban venían de la Unión Soviética y de algunas antiguas instalaciones, pero la entrada era a través de Alemania, de Suiza y de Austria. Entonces iban a parar allí y allí daban la venta que fuera. Y, por supuesto, el valor X que creían ellos que les iban a pagar en el mercado, cuando luego ese valor no era tanto. Entonces, ese análisis de Interpol es muy interesante, pero a mí lo que me interesa, sobre todo, es que efectivamente los sistemas de exportación pueden resultar también laxos, ¿no? En el sistema de la triangulización, yo lo compro aquí, lo vendo aquí, el otro me da tal, el usuario final es mentira, el usuario inicial más todavía. Entonces, al final estamos ante un desafío importante desde el punto de vista de la seguridad, de la salud pública, ¿no? Porque hay casos importantes que no es el caso de que entremos ahora. En cualquier caso, en lo que respecta a nuestro tema con la guerra de Ucrania, de nuevo, Rusia dice que Ucrania va a hacer una bomba sucia, Rusia acusa a Ucrania de utilizarla,
Aquí nadie dice nada, pero los pone aquí a los dos. Moscú dispone de pruebas de que Kiev está preparando una bomba nuclear sucia. Pues bueno, es que ya nuclear sucia, ya le falta poner ahí. Vamos a ver. El Occidente acusa a Rusia de acusar a Ucrania de estar haciendo una bomba sucia como pretexto para la escalación del conflicto. Y luego llega la que a mí me hace dudar profundamente. No porque no sea verdad, sino porque tenemos que poner un símbolo de interrogación. Los inspectores de Naciones Unidas de la IAEA rechazan la acusación, claim, contra Ucrania por parte de Rusia. Bueno, si hablamos de terrorismo, estamos hablando de algo muy complejo. Estamos acabando, de verdad. El uso de drones. Porque antes no había problema. De hecho, la OEA reconoce que el terrorismo nuclear se había convertido en menos problemático porque el terrorista era capaz de inmolarse con una fuente radiactiva, con lo cual esas normas estaban vigentes hace años. Que un terrorista quisiera poner una bomba sucia inmolándose a sí mismo, el terrorista que fuera, era una posibilidad que hacía más asequible el terrorismo nuclear. Pero es que ahora tenemos los drones. Y tenemos los drones de última generación, que son los drones kamikaze, que van en enjambre. Y los drones kamikaze, aunque aquí tenemos expertos de ello, que yo no me atrevería a decir gran cosa más, pues son muy difíciles de detectar por la defensa antiaérea, ¿no? Entonces, decir simplemente que, para que vean ustedes, el tráfico ilegal de la database de la OEA a 2022 era de 4.075 incidentes, de los cuales 344 están relacionados con tráfico ilegal o uso malicioso. Del resto lo vamos a dejar, con eso tenemos bastante. Hablábamos antes del nivel de radiación, del nivel de radiactividad que puede, en una explosión de una bomba sucia, depende el nivel de la fuente. Si estamos hablando de emisión alfa, de emisión beta, de neutrones o de gamma, que como verán ustedes, no porque puedan penetrar más o menos, son más o menos peligrosos, son costes de descontaminación, atención médica, en fin, la respuesta de emergencia ante una bomba sucia, créanme ustedes, que es verdaderamente apocalíptica, como no se esté preparado, y aunque se esté preparado también, porque la respuesta es el pánico social, el que todo el mundo va a creerse lo que le están contando, a ir a buscar a los niños al colegio, a querer salir de la ciudad, a no dar abasto. Esto es un material radiactivo, naturalmente no lo es porque si no estaría blindado, y esto es un guante normal y corriente, pero les pongo esto para que vean qué tamaño puede tener una pastillita que se saca de cualquier sitio, o sea, en este caso, o que esta se compra por Amazon y tal. Bueno, el señor Yuki Yamano, el anterior director general, decía que el hecho de que nunca hubiera habido un atentado terrorista que tuviera involucrados material nuclear o radiactivo no podía cegarnos de la severidad de la amenaza. Conclusiones. Las armas nucleares tienen un componente psicológico, intimidatorio e informacional. Significa que implican una estrategia nuclear dirigida desde que empieza el conflicto, como muy bien has dicho, Ignacio, hasta que acaba. Segundo, las naciones nucleares están invirtiendo miles de millones de dólares en modernizar y aumentar las capacidades de su arsenal nuclear. El Tratado de No Proliferación. En el caso altamente improbable, y lo repito, altamente improbable, de que se comenzase un ataque nuclear durante la guerra de Ucrania, el acuerdo para establecer su escalada sería muy difícil de solucionar, especialmente en cuanto a los objetivos de las armas nucleares estratégicas y su límite o alcance. Si lo que se pretendiera con un ataque nuclear es, de alguna manera, defender la existencia de la nación en sí misma, tendríamos que preocuparnos de qué existencia estaríamos hablando. Europa no puede resignarse a ser el escenario de una guerra nuclear, en absoluto, porque no habría vencedores. Seríamos todos absolutamente perdedores dentro de una dinámica de destrucción difícilmente reversible. El uso del terrorismo nuclear, y ahora sí pongo un gran énfasis, es algo muy preocupante y tenemos que tenerlo en cuenta como principio básico de precaución. Igual que considero altamente improbable un ataque, una guerra nuclear,
no puedo descartar que se dé cualquier tipo de actuación en este sentido, sobre todo ahora que parece como que Internet, con sus aplicaciones encriptadas que permiten la adquisición de armas, las adquisiciones de drones, que pudieran ser utilizados para lanzar una bomba sucia, pues indudablemente ello unido al crecimiento exponencial de tráfico ilícito de materiales radiactivos, pues aumenta la probabilidad. Finalmente, no olvidemos que vivimos en el marco de una estrategia de latencia. ¿Qué es una estrategia de latencia? La estrategia, o la latencia estratégica, llamémoslo como queramos, es un principio como un potencial conjunto de diversas tecnologías que pueden desplegarse rápidamente y de distintas formas y que podrían tener implicaciones militares y geopolíticas decisivas. Y aquí sí que acabo la conferencia. Les doy las gracias a todos ustedes por su atención y pues yo no tengo nada más que decir. Buenas tardes a todos. Ponemos aquí fin a la conferencia. El coloquio lo vamos a celebrar en la sala de la máquina, donde la escuela ha tenido la generosidad de ofrecernos un vino español. Muchas gracias. No, muy bien, ¿no?